Entonces estamos en el texto capítulo 28, versículos del 25 al 28. Cuando en desacuerdo entre sí mismos ya se marchaban, Pablo dijo esta sola cosa: con razón habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio del profeta Isaías. Ve a encontrar a este pueblo y dile: escucharéis bien, pero no entenderéis. Miraréis bien, pero no veréis, porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con sus ojos, y con sus oídos oigan, y con su corazón entiendan, y se conviertan, y yo los cure. Sabed pues que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles, ellos sí que oirán. Solo en la oración constante, en el silencio meditativo, en la búsqueda sincera, personal y eclesial, en la confrontación enriquecedora, en el compromiso auténtico del servicio, hemos de descubrir la voz del Espíritu para que nos ilumine, para que sea el mismo Espíritu el que nos vaya guiando, para que se convierta el Espíritu Santo en fuerza, en impulso para nuestra vida de testigos del Evangelio. Hay que dejar a un lado las otras voces que nosotros normalmente escuchamos y que resuenan por ahí, que resuenan en nuestro interior, pero que no son la auténtica voz del Espíritu. Esto nos coloca en un clima de plegaria, de meditación, de apertura sincera, de dinamismo, búsqueda del compromiso y servicio, tal como lo pide cada una de las cartas del Apocalipsis. Podemos ir a buscar en Apocalipsis 2:7, nos dice el texto: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a entrar ahora a la segunda parte. Testigos en todo momento y situación. No podemos ser testigos solamente en la iglesia. En toda nuestra vida debemos ser testimonio. Nuestra vida debe ser ejemplo. La misión que el Señor nos encomienda de ser sus testigos la llevamos a cabo en el interior de la comunidad y en nuestro servicio a los demás. Se enfrenta ante diversos problemas que hemos de superar. Una de ellas, testimonio en el interior y hacia el mundo. El testimonio se ve en el interior de la comunidad, también fuera de él. La iglesia de los Hechos de los Apóstoles nos muestra a una comunidad que al interior vive unida en torno a la evangelización y a la catequesis. Ese es su centro. Nosotros como comunidad vamos a evangelizar, vamos a catequizar a los primeros que van llegando y que quieren conocer de esta nueva experiencia. Nos muestra también, digamos, nosotros queremos ir al capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, versículo 42, 2:42, vamos a ver ese testimonio de lo que les estoy diciendo. La comunidad vive en comunión fraterna y la celebración litúrgica. Eran entonces ellos asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, venían en comunidad, vivían en comunidad y estaban unidos. Compartían la fracción del pan, partían el pan o la Eucaristía, y también en comunidad oraban. Por eso San Lucas nos presenta el ideal de toda la comunidad, Si yo quiero formar una comunidad de iglesia, debe ser una comunidad que está en perspectiva de evangelizar y catequizar, que ellos viven de una manera fraterna, se preocupan unos por otros, celebran la liturgia de los sacramentos y también la fracción del pan, que es la Eucaristía. Y oran, por supuesto, unos por otros, según la necesidad. Una comunidad que cree en el dinamismo de su fe, que cree en la caridad, que es llena del amor, que el centro de la comunidad es el amor, porque Cristo y Dios es el mismo amor. Una comunidad solidaria, auténtica, en la vivencia de la liturgia, de la celebración de los sacramentos, no fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Ninguna cosa puede estar separada de la otra, debe estar muy unida. Es necesario entonces estar en contacto con la fe apostólica, no lejos de ella,
no lejos de la doctrina, no lejos de los sucesores de los apóstoles, con el anuncio del Evangelio y su profundización. Es fundamental entonces vivir la comunión con Dios y con el hermano. No puedo estar solamente con Dios y decir que el hermano no necesita de él. Si yo no necesito de él, mi hermano sí necesita de mí. Y esa es la consonancia que nosotros tenemos con Cristo. No puede ser una iglesia solamente en una relación vertical. La cruz de Jesús fue una línea vertical y otra horizontal. Nuestra relación con Dios y la relación con todos nosotros, con nuestros hermanos. Entonces, que llegue a transformar esa relación nuestra, de nosotros, nuestro corazón, nuestras estructuras socioeconómicas, y es importante que todo esto lo celebremos en nuestra liturgia. Los diversos sumarios o los diversos resúmenes que Lucas presenta en la comunidad nos ofrece aspectos claves de la iglesia. Si quiere, vamos al capítulo 2, versículo 42. Y vamos a ir hasta el 47. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la atracción paterna y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, y los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común, repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con el mismo espíritu partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Y vamos al capítulo 4, versículos del 32 al 35. La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era en común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas lo vendían, traían el importe de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían cada uno según su necesidad. Y si quieren, vamos al capítulo 5, versículos del 12 al 16. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios en el pueblo, y solían estar todos con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón, pero nadie de los otros se atrevía a juntarse a ellos, aunque el pueblo hablaba de ellos con elogio. Los creyentes cada vez en mayor número se adherían al Señor, una multitud de hombres y mujeres, hasta tal punto que incluso sacaban los enfermos a las plazas y los colocaban en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cubriese a alguno de ellos. También acudía la multitud de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos. Y todos eran curados. Ahí vemos la acción de la comunidad, una acción misionera, una acción que ve problemática, sin olvidar que la palabra de Dios está en la base y la vida de la iglesia, es el centro, y que es el libro de los hechos, este libro el que adquiere una fuerza singular, casi que se personifica. Vamos a ver estos textos evangélicos y vamos a descubrir cómo en cada uno de ellos la palabra de Dios es el centro. Capítulo 6, versículo 7. La palabra de Dios iba creciendo en Jerusalén, se multiplicó considerablemente el número de los discípulos y multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. Vamos al capítulo 10, versículo 36. El
ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la buena nueva de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ahí está el centro de la palabra de Dios. Vamos al capítulo 12, versículo 24. Entre tanto, la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo volvieron una vez cumplido su ministerio en Jerusalén, trayéndose consigo a Juan por sobrenombre Marcos. Y vamos ahora al capítulo 13, versículos 48 y 49. Al oír esto, los gentiles se alegraron y se pusieron a glorificar la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban destinados a la vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Y vamos al capítulo 19, versículo 20. De esta forma la palabra del Señor crecía y se robustecía poderosamente. El texto le da un valor eficaz para edificar la comunidad y para expandir el evangelio a los gentiles. Vayamos nosotros al capítulo 20, versículo 32. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construir el edificio y daros la herencia a todos los santificados. La comunidad ha de ser una iglesia de la palabra, una palabra que se escucha, que se lee, que se medita, una palabra que se escucha constantemente. No solamente tenemos que tener la palabra, no solamente decir yo tengo 3, 4, 5 Biblias, yo tengo una expuesta en mi sala. Es una palabra que debe ser leída, meditada, profundizada, vivida. Y por supuesto, una palabra que yo debo transmitir. Nosotros debemos ser una comunidad, una iglesia que ora, que celebra la liturgia, que la liturgia sea el culmen y punto de su vida. Una iglesia de comunión, una iglesia que está al servicio y que ese es el centro de su vida, expresados en la vida fraterna y la solidaridad. Una iglesia llamada a la conversión, a la purificación. Una iglesia que si yo empiezo a fallar, tengo que participar de los sacramentos de la reconciliación, para que el Señor me invite a la conversión y a purificarme. Una purificación constante. Estamos llamados al compromiso serio y transformador. Así nos convertimos en seguidores de Jesús, de Cristo. Por eso llevamos el nombre de cristianos. Como nos dice el texto bíblico de los Hechos de los Apóstoles, vamos al capítulo 11, versículo 26. ¿Qué es allí cuando es por primera vez llamada a esta comunidad de los seguidores de Cristo como cristianos? Antes, ¿cómo se les llamaba? Los seguidores del Cristo, los seguidores del crucificado. Un grupo de desordenados, un grupo de revolucionarios que están reclamando por qué mataron a su maestro. Y en este momento en Antioquía recobra el nombre de cristianos. Y podríamos decir también cuando este grupo de cristianos recibe el nombre de Iglesia Católica, cerca del año 300, algo más del año 300, cuando Constantino es emperador de Roma y está en guerra, está preparando una guerra porque le están invadiendo sus territorios. Tiene una visión donde un hombre le dice que ponga una inscripción en todos los escudos y armas de su ejército si quiere ganar la batalla. Constantino obedece y el signo es la cruz. Y después, cuando gana la batalla, empieza a averiguar este signo o estos signos de la visión que yo vi, que son 2 letras griegas. ¿De dónde salen? ¿De dónde surgen? Y le responden: hay un grupo de anunciadores de un Cristo, un hombre judío que fue muerto y que él trae la nueva experiencia, la nueva vivencia, la nueva espiritualidad. Cuando él trae a algunas personas o hace llegar muchas personas de las que anuncian este evangelio
y él es evangelizado, proclama a partir de ahí que esta debe ser la religión del imperio, la religión oficial de todo el imperio, y todos deben seguirla. Una experiencia de una religión abierta a todas las experiencias del mundo. Había otras experiencias, budismo, islamismo, y que ellos estaban llamados a la conversión y a conocer a este Jesús. Ahí toma el nombre de Iglesia Católica. Pero ya continuando nuestra labor, la Iglesia no se cierra en sí misma, sino que se abre a los demás. Está en camino. De hecho, los cristianos son llamados también seguidores del camino. Vamos al capítulo 9, versículo 2. Miremos y verán que en ese texto nos van a hablar del camino. Y cuando estamos hablando en la Biblia del camino, nos están hablando de Jesucristo. Un nuevo camino, una nueva experiencia, un nuevo camino de salvación, una nueva alianza. La palabra camino sirve para designar a Jesús y la comunidad que surge en torno a él. Vamos al capítulo 16, versículo 17. Vamos a ir también al capítulo 18, versículos de 25 al 26. Y vamos a ir al capítulo 19, versículo 9, versículo 23. Y vamos a finalizar el Evangelio, capítulo 22, versículo 4. Todo esto en consonancia con la autorrevelación de Jesús que se presenta, como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Por eso la Iglesia, al dar testimonio, no está volcada en sí misma, sino está abierta a los demás para difundir la buena noticia y para servir al mundo, para anunciar el reino de Dios que se ha hecho patente en la persona de Jesús el Señor. Vamos a tomar nota de estos textos bíblicos para que reflexionemos, tampoco terminemos y cerremos este curso que hemos iniciado. Capítulo 8, versículos 12 y 35. Capítulo 14, versículos del 21 al 22. Capítulo 20, versículo 25. Capítulo 28, versículos 23 y 31. Nos devolvemos al capítulo 2, versículo 36. Capítulo 4, versículo del 10 al 12. Capítulo 5, versículo 42. Capítulo 8, versículo 5. Vamos al 25 y también al 40 versículos, ¿no? Vamos luego al capítulo 10, versículos del 36 al 43. Capítulo 11, versículo 20. Capítulo 13, del 23 al 28. Esta iglesia está llamada a evangelizar. Comienza esta iglesia por evangelizarse a sí misma. Busca las razones de su fe, dando cuenta de su esperanza, viviendo en el amor a Dios y a los hermanos. Se purifica con los sacramentos. Se purifica con la acción del Espíritu Santo. Es una purificación constante de cualquier idolatría, de cualquier infidelidad. Por eso la iglesia camina hacia la verdad plena, como nos dice Dei Verbum, Constitución del Concilio Vaticano II, en el numeral 8. Busca comprender y vivir cada día más el misterio de Jesús con todas sus implicaciones. Hay persecuciones, hay dificultades, hay falencias, pero estamos en un proceso de conversión constante, de proclamación y experiencia de transformación. Vayamos y meditemos estos textos bíblicos mientras nos preparamos para continuar con las dificultades y los obstáculos del anuncio del Evangelio. Sigamos meditando, que esta lectura sea en el Espíritu de Dios para que el mensaje sea claro y oportuno, que nos vayamos nosotros a